Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Estamos en la tercera entrega de este ciclo de pláticas de, que tiene por título Diversas experiencias en la conservación del patrimonio cultural tras los eventos sísmicos. El día de hoy tenemos la participación de Renato González Melo. Él abordará el tema la conservación del patrimonio y la sociedad. Muchas gracias, Renato, por aceptar la invitación a este ciclo de pláticas que estamos realizando con motivo de los 3 años de aquellos sismos de septiembre del 2017 que afectaron es una parte importante del patrimonio inmueble histórico en algunos centros, algunos estados, entre ellos el Estado de México. Y bueno, a todos los participantes, a los asistentes, gracias por estar aquí. Los invitamos a participar con alguna pregunta, algún comentario. Retomaremos como originalmente lo veníamos haciendo, a través del chat y nosotros estaríamos leyendo los comentarios. Pues antes de cederle el uso de la palabra a nuestro ponente del día de hoy, me voy a permitir leer una síntesis de su currículo y una vez terminado, pues bueno, le cederemos el uso de la palabra. Renato González Melo es licenciado en Historia y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1992. Sus líneas de investigación incluyen la pintura moderna mexicana, particularmente la pintura mural y la obra de José Clemente Orozco. Asimismo, ha publicado trabajos sobre la iconografía política en México en el siglo XX, sobre las relaciones entre arquitectura y la educación y sobre el análisis material de las artes. Sus líneas de investigación actuales incluyen los estudios sobre las imágenes violentas y la catalogación sistemática del patrimonio. Entre sus publicaciones más significativas se encuentran las siguientes: La máquina de pintar, Rivera, Orozco y la invención de un lenguaje, del año 2008. Participó en la coordinación de la publicación José Clemente Orozco in the United States en el año 2002. Encauzar la mirada, Arquitectura, Pedagogía e Imágenes en México, 1920-1950, publicado en el año 2010, con Débora Goritinsky. Vanguardia en México, 1915-1940, publicada en el año 2013, con Anthony Michael Stanton, y Paint the Revolution, Mexican Modern Art, 1910-1950, con Matthew Afron, Mark Castro y Daphne Cruz. Ha dirigido 2 grupos de investigación sobre iconografía política, uno y el otro sobre el arte y educación. Asimismo, un grupo interno en el Instituto de Investigaciones Estéticas para analizar la obra El nacimiento del fascismo de David Alfaro Siqueiros, integrante del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Conservación del Patrimonio Cultural y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1991. Ha sido profesor invitado en diversas universidades, en la Veracruzana, Autónoma de San Luis Potosí, la Iberoamericana, el Colegio de México y Columbia University. Coordinador del posgrado en Historia del Arte entre 2008 y 2010 y director del Instituto de Investigaciones Estéticas de 2010 a 2018. Ha obtenido las becas Edward LaRocque Tinker en 2007 y la Salvador Novo de Historia en 1984. Y desde 2014 es miembro de la Academia de Artes. Pues muchas gracias nuevamente, Renato, por estar aquí con nosotros esta tarde. Y pues bueno, te dejamos el micrófono para escucharte. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero, antes que nada, dar las gracias por la invitación y agradecer al equipo que hizo posible esta plática. Perdón, nos hemos visto solo por videoconferencia en fin, sin embargo, pues agradezco mucho esta oportunidad de compartir una serie de inquietudes. Propuse el título
de la restauración y la sociedad, pensando que, en fin, los terremotos el terremoto de 2017 había generado una crisis que no se ha acabado en el sistema cultural. Y decir la conservación de los monumentos y la sociedad era un poco una forma de decir que tenemos la necesidad de enfrentar esa crisis y que las herramientas tanto legales como normativas de otro tipo, ético, en fin, con las que contamos no son necesariamente las que necesitamos ahora para esta situación. Yo pienso que es necesario ampliar la discusión. En México existe una discusión muy coherente sobre el patrimonio cultural que está centrada en la Ley General sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos. Voy a exponer una visión crítica sobre ese ordenamiento legal, no sin antes la aclaración de que a mí me parece que está bien la propiedad y la tutela pública del patrimonio cultural. Pero estando de acuerdo en eso, me parece que hay muchas cosas que revisar precisamente para cumplir con ese propósito. Entonces empiezo para no comerme el tiempo en aclaraciones. Pregunto si se ve la presentación. Sí, se alcanza a ver bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, voy a referirme a dos cosas. Una es algo a lo que los restauradores llaman la deontología. Es una noción bastante abstrusa, bastante árida, y voy a tratar de entender cómo se utiliza en México. A mí me llamó mucho la atención que se usaba profusamente en el gremio dedicado a la conservación de monumentos. Y esto va a tener mucho que ver con uno de los documentos más importantes que dirigen la ética de la restauración en México y en otros países, que es la Carta de Venecia. Y después voy a hablar de un monumento que es parte de la lista del Patrimonio Mundial y que está, digamos, tuvo un daño considerable en los últimos terremotos, y esto me llevó, en fin, a visitarlo junto con algunos compañeros del Instituto de Investigaciones Estéticas, para tratar de apoyar en la medida en lo que podemos hacerlo los investigadores, en la recopilación de información y finalmente en la realización de análisis que puedan ser de utilidad para ayudar en la conservación. Desde luego, yo voy a hablar de cuestiones teóricas e históricas. Mi colega, la doctora Elsa Arroyo, que participará también en este ciclo, va a referirse a cuestiones más puntuales de conservación de pintura mural del siglo XVI. Me dedico profesionalmente al estudio del siglo XX. Sin embargo, lo que se dañó en el estado de Morelos y en el estado de Oaxaca sobre todo, y en el de Puebla, fueron los monumentos del siglo XVI, además de las casas de la gente. Esta es una foto de la Plaza de las Tres Culturas. Es un lugar bastante inhóspito. En primer lugar, es una plancha de hormigón pues, que es una verdadera estufa al mediodía. Y pueden ver, y por eso tomé esta foto, que además está realmente un poco descuidada por épocas, pero ahí hay una cierta vegetación que claramente podría ser objeto de un poco de mantenimiento. La persona que está cruzando la plaza la pueden ver entre dos hasta banderas, son hasta banderas los que aparecen en primer plano. Pues es una persona que agacha la cabeza porque realmente el sol cae a plomo. Y además es un lugar que está marcado por una memoria siniestra, por un hecho ominoso que ocurrió ahí.
Entonces, digamos, no es un lugar donde se realicen actividades conmemorativas de celebración. Pero la Plaza de las Tres Culturas está relacionada con uno de los documentos más importantes para la conservación del patrimonio a nivel mundial, que es la Carta de Venecia. En 1964 se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos y se publicaron las memorias en un volumen que se llamó Un Monumento para el Hombre. En ese congreso hubo dos mexicanos que se presentaron con ponencia. Ruth Rivera Marín, que era la directora de arquitectura del INBA, y un arquitecto joven, muy conocido en todos los ámbitos que tienen que ver con el patrimonio, Carlos Flores Marini, que era el director de monumentos coloniales del INE. Y lo que Carlos Flores Marini llevó a Venecia fue una explicación de la Plaza de las Tres Culturas que acababa de terminarse en 1964. Vamos a ponernos, esta va a ser una historia de algunas cosas que tienen que ver con la relación entre México y el patrimonio mundial. La primera mitad de los años 60 fue uno de los periodos más graves de la Guerra Fría. Había ocurrido un par de años antes la crisis de los misiles soviéticos que pudo haber desencadenado una guerra nuclear. En muchos países fuera de Europa, la descolonización había dejado una situación que podía describirse con un sustantivo y solo con uno. Era la guerra. Y a pesar de eso, los participantes en el segundo congreso en Venecia, en su mayoría europeos y además de países que entonces se llamaban a sí mismos occidentales, vamos a hablar mucho de esto de occidentales, se refirieron a la guerra como algo del pasado histórico, algo que les había ocurrido a ellos, pero 2 décadas antes, en la Segunda Guerra Mundial, y no, por ejemplo, algo que ellos habían hecho en el norte de África en las últimas 2 décadas, o en el este de Asia. México compartía con esos países europeos una característica, un desarrollismo explosivo en la economía y la sociedad. La economía mexicana había crecido sin parar desde los años 40 como resultado de las ganancias del petróleo. Las economías de los países europeos habían crecido a un ritmo todavía mayor, en buena medida gracias al Plan Marshall y en Europa del Este a la planificación de inspiración soviética. Tanto en Europa como en México se habían hecho esfuerzos para construir un estado de bienestar con hospitales, proyectos habitacionales y escuelas. Este crecimiento económico se había acompañado de un aumento en la industria de la construcción. A su vez, esto provocó tensiones entre la necesidad de conservar el patrimonio, restaurar lo que en Europa había sido destruido en la Segunda Guerra Mundial y construir para cumplir las promesas de la economía keynesiana o bien en los países socialistas de la economía planificada. Por eso es lógico que Carlos Flores Marini fuera incorporado a la comisión que redactó el texto conocido como la Carta de Venecia, que fue adoptado como documento fundacional un año después, al fundarse el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en 1965 en Varsovia. Tlatelolco debió ser un ejemplo interesante de yuxtaposición entre construcciones de épocas diferentes, que los relatos históricos postulaban como antagónicas, pero a través de un discurso de armonización que hubiera sido muy difícil de formular en Europa, donde antes y después de la guerra se habían efectuado migraciones forzadas y operaciones de consolidación identitaria con pocos precedentes. Recordemos que además de las deportaciones de los nazis, hubo poblaciones europeas que fueron trasladadas de un país a otro, de una frontera a otra, de una región a otra, precisamente con la idea de evitar que se repitiera la lucha étnica. La Carta de Venecia, como lo sabemos, se pronuncia por una práctica de la conservación con preferencia sobre la restauración, restringiendo bastante el remozamiento, la reconstrucción y la réplica, salvo en los casos profusamente documentados. Esto coincide con los principios que expresa el arquitecto Ricardo de Robina,
que encabezó el proyecto de la Plaza de las Tres Culturas, en el número de Arquitectura México dedicado a Tlatelolco, donde dijo que la zona prehispánica, considerada como ruinas, su reconstrucción minuciosa no debía sobrepasar nunca los datos existentes. Sin embargo, el texto de Robina expresa una interpretación que parece un tanto descabellada en los términos estrictos de los años 60. El centro de Tlatelolco, dijo, significa la integración de hechos fundamentales de nuestra historia que se eslabonan en forma continua a través de los últimos 800 años y que integran sin solución de continuidad las tres épocas de nuestra nacionalidad. Esto no podía colegirse de ningún relato histórico, tampoco de las ruinas mismas, y en la Plaza de las Tres Culturas hay una lápida de mármol que lo contradice, pues se refiere a la derrota de los mexicas, no fue triunfo ni derrota, dice, como el doloroso nacimiento del pueblo mestizo. La historia oficial hasta ese momento había hecho énfasis precisamente en las violentas rupturas, en la sangre y el olor. La continuidad, valorada sobre todo desde la adopción del evolucionismo spenceriano por los liberales del siglo XIX, no impedía reconocer episodios de transformación catastrófica. Pero no olvidemos que el sexenio de Adolfo López Mateos es el del vasconcelismo en el poder. A diferencia del vasconcelismo de Vasconcelos, contrastado, lleno de contradicciones y organizado en la misma medida por su entusiasmo y su resentimiento, la cultura de los jóvenes de 1929 se había convertido 7 lustros después en un sistema para mitigar, omitir y callar los conflictos, en una conciencia victoriana y un tanto gazmoña, algo así como las memorias de Jaime Torres Bodet, elevadas a la categoría de Weltanschauung. Los priistas de 1964 estaban orgullosos de la estabilidad de su régimen y la proyectaban hacia los siglos precedentes. Perdón, no, todavía no. Pero además, al principio de los años 60, los vasconcelistas de 1929, que son quienes tienen el poder, tenían mucho interés en describir las reconciliaciones, no las disputas. En este deseo de continuidad, hubo alguna discusión que no se hizo pública en los materiales escritos que suelen referirse como fuente, como la atestigua una perspectiva aérea y panorámica de la plaza que fue publicada en un pequeño libro conmemorativo del Banco Nacional Hipotecario. Muestra la reconstrucción del Templo Mayor de Tlatelolco con un pebetero moderno humeando en la cúspide. Y en la esquina noreste de la plaza, pegada al edificio Chihuahua, una cruz monumental. El arquitecto Ricardo de Robina tenía antecedentes en este tipo de operación ideológica. Había participado al final de la década anterior en la remodelación de la Catedral de Cuernavaca. No sé si traigo... que aquí está, la Catedral de Cuernavaca. Como ha demostrado Ariel Rodríguez Curi, esa intervención configuró un modelo de construcción del nuevo espacio litúrgico de acuerdo con los principios del Concilio Vaticano II y consecuentemente aspiraba a aumentar la dimensión pública del templo. En esa remodelación, el protagonismo del obispo Sergio Méndez Arceo anticipó la polémica que ocurriría una década después, cuando se discutieron las alternativas de restauración para el altar del perdón. Ahora, la escenificación de rituales precolombinos en pirámides reconstruidas ha sido perfectamente imaginable en México a cargo del Estado hasta la fecha. El presidente de México celebró su victoria con una especie de ritual de inspiración precolombina. Creo que la eliminación del pebetero de Tlatelolco se la podemos agradecer a la pulcritud profesional del arqueólogo Francisco González Rull. En cambio, la colocación de una cruz en una plaza pública construida por el Estado y notoriamente pensada para festejarse a sí mismo en los rituales masivos que gustaban a López Mateos, eso era impensable en los términos del siglo XX. El presidente no podía, aquí la inauguración de la plaza, el presidente en tiempos de López Mateos de ninguna manera podía presidir un acto religioso. Al exponer el proyecto
frente a sus colegas de todo el mundo, Flores Marini hizo énfasis en la integración. Voy a citarlo. Como se conservaron elementos de ambos periodos, el prehispánico y el colonial, era necesario integrarlos con un gran sentido de respeto. La Plaza de las Tres Culturas es la combinación de estos elementos diferentes incorporados a la vida presente y creando un centro histórico-cultural que sintetiza en una forma viva el desarrollo de la arquitectura mexicana. Notemos que hay una museificación del discurso. Se enfatizan los recorridos, se habla de respeto en los trayectos y se reivindica una plaza pública como exposición de arquitectura. Flores Marini continuaba. Es un ejemplo de la posible compatibilidad del entorno moderno y la conservación de la cultura histórica, la conciliación de realidades aparentemente contradictorias a través de una planeación orgánica, cuidadosa e integral. Una demostración de que la tradición y la vida moderna no son necesariamente antagónicas. Puede establecerse entonces como punto de contacto y equilibrio. Sus palabras coincidían con una máxima sentada desde tiempo atrás en los principios de la conservación, la llamada Carta Italiana del Restauro, escrita por Gustavo Giovannoni y emitida como norma por el Estado italiano, decía algo muy semejante, que se conserven todos los elementos que tengan un carácter artístico o de testimonio histórico de cualquier época a la que pertenezcan, sin que el deseo de unidad estilística y de regreso a la forma primitiva intervenga para excluir a unos en detrimento de otros. Y así se repite en la Carta de Venecia. La voy a citar porque es realmente algo que va a estarnos apareciendo todo el tiempo. Cuando un edificio presenta varios estilos superpuestos, y notoriamente es el caso de Tlatelolco, donde convive la Plaza de las Tres Culturas, en la Plaza de las Tres Culturas, la arquitectura prehispánica, colonial y muy moderna, la desaparición de un estadio subyacente, dice la Carta de Venecia, no se justifica más que excepcionalmente y bajo la condición de que los elementos eliminados no tengan apenas interés, que el conjunto puesto al descubierto constituya un testimonio de alto valor histórico, arqueológico o estético y que su estado de conservación se juzgue suficiente. Esto es, de acuerdo con la Carta de Venecia, no estaríamos autorizados a tirar la unidad habitacional Tlatelolco para sacar la ciudad prehispánica a la luz. Pero si este párrafo es tal vez el que mejor sintetiza los principios de la Carta y la Plaza de las Tres Culturas podría parecer una ilustración literal de los mismos, en Tlatelolco hubo algo que sí fue destruido y de lo que se habló poco. Carlos Flores Marini se refirió a la gente que vivía anteriormente en los terrenos de la inmensa unidad habitacional en condiciones insalubres y miserables. No sé si habrá mostrado fotografías de esa parte de la ciudad como las que se publicaron en Arquitectura México. La descripción de la Villa Miseria a la entrada de la antigua estación de ferrocarril es un tópico en la cultura mexicana anterior. En un libro realmente espléndido, George Flaherty, que publicó La perspectiva de la plaza, ha llamado la atención sobre su importancia en José Trigo, la novela de Fernando del Paso, sobre la importancia de esta ciudad perdida, digamos. También aparece en muchos otros lugares, en los errores de revueltas, en las litografías de José Clemente Orozco. Como casi todos los presentes en Venecia habían practicado la arquitectura en el contexto del boom económico de posguerra, puedo suponer que se imaginaron algo que Flores Marini no explicó, quizás porque en ese momento era evidente. No hubo un destino para los pobres que habitaban esa ciudad. Tlatelolco se construyó para los burócratas y la clase media del futuro. La ciudad pobre en el norte de la capital quedó congelada en algún capítulo de la región más transparente, en alguna breve secuencia de una película de cabareteras. De quien vivió allí, de quien creció allí, tampoco es mucho lo que queda. Este aspecto del proyecto hacía que Tlatelolco, pero no sus operaciones con el patrimonio, sino el gran proyecto inmobiliario, se asemejara a la vía de la Conciliazione y a la vía dei Fori Imperiali de Mussolini por la destrucción que requirió. Pero es justamente la manera muy rápida y sin consecuencias en que se refiere esta situación, precisamente la confianza que tiene en que será comprendido, la que me interesa más. Este silencio, esta omisión, es posible gracias a una capa de sentido común que organiza el discurso.
Destaca algunos preceptos, excluye posibilidades y remite operaciones de vastas consecuencias al olvido. Digo sentido común de manera provisional porque me refiero a decisiones que no se explican, y en esto voy a abundar. A ver, aquí una reflexión medio abstracta, y puse algunas diapositivas negras como se acostumbraba antes, sin imagen. En los últimos años he tenido el gusto de convivir con el gremio de la conservación de manera profesional en cuerpos colegiados y en proyectos de investigación. En las frecuentes discusiones en las que he podido participar o en las lecturas que me ha sido posible hacer, me llama la atención el uso muy frecuente de una palabra poco habitual: deontología. Deontología. Cuando el gremio dedicado a la conservación usa este término, se refiere a la ética profesional. Es posiblemente un italianismo, aunque lo busqué infructuosamente en la teoría de la restauración de Brandi. En el diccionario de la Real Academia, deontología es una palabra que aparece tardíamente en el siglo XIX y hasta la edición de 1992 se refería solamente a la ciencia o tratado de los deberes. Solo en las ediciones más recientes se anota la acepción que relaciona esos deberes con el ejercicio de alguna profesión. Los instrumentos lexicológicos de la academia dan un resultado semejante. Deontología se usa desde los años 60, sobre todo para referirse a la ética profesional. Anteriormente, el diccionario de la academia registraba una acepción filosófica que era el opuesto de las posiciones consecuencialistas. Y bueno, aquí me ahorro una discusión muy técnica sobre qué es el consecuencialismo y qué son las posiciones deontológicas en la ética. Las posiciones deontológicas en general son las que suponen que hay valores a priori, algo que, como veremos, es muy importante a nivel internacional. La Carta de Venecia señala los preceptos de una ética profesional, y aquí hay algo muy inestable, porque el origen de este documento está en la crítica que formularon Roberto Pane y Piero Gazzola a la llamada Carta del Restauro, un documento abiertamente normativo que emitió el Concilio Superiore per l'Antichità e le Belle Arti en 1932, cuando estaba, a cargo de Gustavo Giovannoni. Esta noción de una práctica profesional autónoma, libre de interferencia política y con una ética propia, puede parecer extraña en el contexto de un régimen totalitario como el que tenía Italia en los años 30. Pero una de las tendencias que confluyeron en el régimen fascista que quería construir una de las tendencias que confluyeron en el régimen fascista italiano quería construir una tecnocracia, una clase dirigente especializada. En la visión de algunos intelectuales que apoyaron la empresa de Mussolini, la revolución fascista entronizaría a los expertos. Aunque esto no se cumplió en el régimen corporativo, sí fue una corriente de pensamiento que puede dar cuenta, por ejemplo, de la participación de Giulio Carlo Argan y Cesare Brandi en el Ministerio de Educación del fascista y racista radical Giuseppe Bottai. La idea de un ámbito de competencia profesional que pospone o de plano cancela las preguntas éticas inevitables cuando se trabaja en un gobierno autoritario que abiertamente aspira a anular lo que llama el individualismo burgués. En mi opinión, la crítica de Gazzola es parte de un esfuerzo colectivo, aunque no muy explícito, para hacer cuentas con ese pasado. Una ética profesional que tenga un grado razonable de autonomía es un requisito de cualquier democracia o de cualquier Estado moderno. Lo interesante de las doctrinas italianas, que luego inspiraron las prácticas de conservación en muchos otros lugares del mundo, es que se consolidaron bajo un régimen que no era democrático ni pretendía serlo. En este sentido, la deontología de los profesionistas es un espacio conceptual para reivindicar deberes absolutos en forma restringida, valga la contradicción, estando el entorno monopolizado por una hegemonía que hace imposible enarbolar imperativos, principios o deberes, que no admite el espacio reflexivo de la conciencia individual. Esta circunstancia se agudiza en las dictaduras, aunque no es privativa de las dictaduras. Pongo como ejemplo los vaivenes del sistema de justicia estadounidense en los últimos 2 años bajo la presidencia de Donald Trump. Este tema lo dejo aquí, aunque me parece que sería necesario hacer una historia institucional
comparativa entre las instituciones mexicanas y las italianas en la primera mitad del siglo XX, y no solo las instituciones de cultura. Bueno, paso ahora a la segunda parte. Realmente es difícil describir el estado de sazón en el que nos encontramos todos los que tenemos algún tipo de compromiso con la conservación del patrimonio después de los terremotos después del terremoto de 2017, que a los ya no tan jóvenes nos trajo a la memoria el horror que fue el terremoto de 1985. Perdón, entonces muchas de las reflexiones que presento ahora se van a dirigir a eso y a tratar de entender cómo opera un sistema de valores cuando se le trata de cuando se lo trata de forzar para que describa cosas pues que simplemente tienen una realidad distinta. Aquí simplemente para hacer una comparación entre una foto de Huacachula después del terremoto y una foto de de Notre Dame de París después del incendio que la devastó, y pues haciendo la reflexión de que los problemas que vamos a encontrar son completamente análogos. No me voy a referir, sin embargo, a Huacachula, sino a esta parroquia mucho más modesta, que es la de Hueyapan. Y lo que voy a argumentar es que los problemas de Hueyapan se parecen a los de Notre Dame. Pueden ver que aquí hay una serie de tirantes. No sé si se ve mi cursor en pantalla, pero en la parte superior pueden ver una línea negra que cruza de una pared a otra, y son unos tirantes que aparentemente intentaban conservar, digamos, la unión entre los muros del templo. La cúpula del templo se cayó cuando estaban velando a un joven que había muerto poco tiempo antes. Afortunadamente no hubo víctimas, pero tuvieron que rescatar el cuerpo de los escombros. El retablo estaba recién restaurado, bien restaurado, y el retablo principal sufrió pocos daños, aunque los retablos laterales no estaban dorados, pero sí eran importantes, y sí algunos quedaron hechos astillas. Es la parroquia de San Andrés Hueyapan en el estado de Morelos. En diciembre de 1994, los representantes de México ante el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunidos en Phuket, Tailandia, propusieron que 14 conventos del siglo XVI en las faldas del volcán Popocatépetl fueran incorporados a la lista del Patrimonio Mundial. En esa reunión se incorporaron 24 sitios de todo el mundo. La propuesta mexicana fue aprobada sin observaciones, y así quedaron incorporados los conventos de Ocuituco, Zacualpan, Yecapixtla, Tetela, Hueyapan, Yautepec, Totolapan, Atlatlaucan, Tetela, Tepoztlán y Cuernavaca en Morelos, además de Huejotzingo, Calpan y Tochimilco en Puebla. Esto fue un triunfo de la diplomacia cultural mexicana que era realmente muy, muy competente. Y lo veo así porque el dictamen previo a la declaratoria y la inclusión de estos conventos era positivo, pero no completamente. La opinión del experto que visitó México por cuenta del comité de la UNESCO había tenido reservas. Y la voy a citar textualmente. A pesar, dijo, de la importancia cultural del grupo, hizo una excepción con el templo de San Andrés Hueyapan, entre comillas, que se considera de menor significación arquitectónica que los otros. Y además repitió, la selección de los monasterios, con la excepción de Hueyapan, así dice, representa un excelente corte del primer periodo de la conversión de los pueblos indígenas de México efectuada por los españoles del siglo XVI. El dictamen expresó preocupación por la falta de zonas de amortiguamiento y propuso diferir la nominación para, dijo, considerar la omisión de Hueyapan. De plano no le gustó. Este pues, documento es un poco antipático y está en el sitio del Comité del Patrimonio Mundial. Yo aquí quisiera decir que, siendo muy joven,
participé en la catalogación mexicana de este monumento, en fin, en un equipo de muy jóvenes que fuimos a hacer el inventario por cuenta de la entonces SEDUE, Secretaría de Desarrollo Urbano, y en una época en la que a Hueyapan no había carretera que llegara, y era pues un pueblo campesino, pues que, que conmovía a cualquiera que tuviera juventud y un poco de sensibilidad. Entonces, cuando leí este dictamen, que ustedes pueden consultar, está en el sitio de la UNESCO, además de sentirme personalmente pues muy en contra, me hice varias preguntas. Bueno, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no le gustó al especialista? ¿Y por qué, a pesar de eso, porque está ahí el documento como parte del expediente, finalmente sí fue incorporado a la lista del Patrimonio Mundial? Y vamos a ver que aquí hay unos problemas muy interesantes de analizar. Vamos a analizar cuáles son los criterios de incorporación a la lista del Patrimonio Mundial. Primero, digamos lo básico. Esta lista fue instituida por la Convención del Patrimonio Mundial y esta convención fue aprobada en la Asamblea General de la UNESCO en 1972. Aquel instrumento fue ratificado por el Senado de la República 12 años después, en 1984, y aquí una interrogante muy fuerte para la que no tengo respuesta es por qué se tardaron 12 años. Porque como voy a decir más adelante, en 1972 se estaba aprobando en México la Ley General sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas. Habría sido natural que se sumaran luego. Esta convención fue un documento muy innovador porque incluyó en el mismo instrumento las nociones de patrimonio natural y patrimonio cultural. En la parte que es medular para esta conferencia, compromete a las naciones adherentes a la protección de los monumentos que tengan valor universal, excepcional desde el punto de vista de la historia del arte, del arte o de la ciencia. Y añadía el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Esta caracterización se reveló muy pronto como insuficiente, por lo que en 1977 se aprobó el primer documento de lineamientos operativos para establecer la inclusión o bien la no inclusión de un bien cultural en la lista. Nos podemos imaginar a los miembros del comité discutiendo, bueno, ahora cómo le hacemos, con qué criterios vamos a decir que un monumento entra y otro no. Entre los criterios, este documento, el documento de lineamientos operativos, se ha modificado prácticamente una vez al año desde entonces. Los criterios que han tenido vigencia desde entonces para incluir algún bien en la lista se refieren a lo siguiente. El primero es un gran logro artístico. El segundo es haber ejercido una gran influencia. Son 6. El tercero, ser el testimonio único o al menos excepcional de una civilización que ha desaparecido. El cuarto, ser un ejemplo destacado de un tipo de estructura que ilustra una etapa significativa de la historia. El quinto, ser un ejemplo destacado de un asentamiento humano tradicional representativo de una cultura. Y el más polémico, dice, estar asociado directamente o en forma tangible con eventos o con ideas o creencias de significación universal destacada. Esto es, que el monumento esté relacionado con algo que pasó en la historia y que es muy importante. Bueno, en los lineamientos de 1978 apareció también por primera vez una noción que iba a causar muchas controversias. En el siguiente numeral del documento se establecía como condición para aceptar un monumento que éste cumpliera la prueba de autenticidad en diseño, materiales, factura y emplazamiento. La autenticidad. Y el comité incluyó un matiz. La autenticidad no limita la apreciación de la forma y estructura originales, sino que incluye todas las modificaciones y adiciones subsecuentes que en sí mismas poseen valores artísticos e históricos. Esto es, el comité está de acuerdo con la Carta de Venecia en que no se justifica, digamos, por ejemplo, tirar una unidad habitacional si se piensa que abajo hay una pirámide o un monumento antiguo,
pero lo que sí pide es que el monumento en todas sus etapas sea un monumento auténtico, que tenga autenticidad. Bueno, pero la aplicación de estos criterios fue y ha sido complicadísima, aunque creo que para Hueyapan esto fue muy favorable. Ahorita explico por qué. San Andrés Hueyapan es una fundación dominica, es del siglo XVI y se yergue sobre una construcción anterior prehispánica, de la que algunos restos son visibles en una escuela adyacente. Es una edificación modesta. Hay una sacristía bastante humilde que se encuentra al costado del muro sur y que tiene el nombre de Convento de Santo Domingo de Guzmán. Está situado en una comunidad muy tradicional y esta caracterización, sin embargo, ha sido objeto de controversias entre los antropólogos. En los años 70, Judith Friedlander puso en duda la identidad náhuatl de los habitantes de Hueyapan. La postuló como impuesta por los gobiernos nacionalistas y señaló que para los propios habitantes del pueblo tenía una connotación negativa. Lo que dijo esta antropóloga americana es que los habitantes de Hueyapan decían que sí eran nahuas cuando llegaba algún funcionario del Estado mexicano a ofrecerles algún tipo de ayuda con esa caracterización, pero que ellos, al preguntárseles, consideraban que la identidad náhuatl era más bien negativa. Rodolfo Stavenhagen, que es un antropólogo con un lugar muy importante en la historia del saber antropológico en México, le hizo una crítica contundente. Friedlander no había tomado en cuenta la persistencia de la lengua náhuatl y eso, junto con una reflexión teórica insuficiente, volvía dudosas sus conclusiones. Y con esto lo que quiero decir es que las controversias sobre Hueyapan abarcan mucho más que la naturaleza de algunos de sus monumentos. También habría alguna discusión sobre la arquitectura popular que ya no habría tiempo de meter en estas páginas. Bueno, pero la región al sur del volcán Popocatépetl y al norte de Cuautla no es para nada neutral en el imaginario mexicano. Fue una de las principales áreas de asentamiento dominico y fue la misma zona donde tiene lugar la novela de Altamirano, El Zarco. Muchas generaciones de mexicanos han construido una parte de su educación sentimental con las aventuras en realidad bien desafortunadas de Nicolás, Manuela y Pilar en Yautepec, la hacienda de Atlihuayán y las cercanías de Cuautla, en esta región. Y sin contar que, bueno, pues hay varias décadas de investigación sobre el zapatismo que también dan fe de su lugar de resistencia frente a distintos proyectos de modernización. Altamirano lo describió en términos que son interesantes. Dijo, es un pueblo mitad oriental y mitad americano. Oriental porque los árboles, es Yautepec, oriental porque los árboles que forman ese bosque de que hemos hablado son naranjos y limoneros grandes, frondosos, cargados siempre de frutos y de azares, que embalsaman la atmósfera con sus aromas embriagadores. Y aunque reconoce que Yautepec está rodeado de pueblecillos indígenas, dice en forma contundente, la población toda habla español, pues se compone de razas mestizas. Los indios puros han desaparecido de allí completamente. Bueno, la controversia sobre la identidad en esta región es vastísima y no podría resumirla aquí. ¿Qué hay de los terremotos? El Servicio Sismológico Nacional tiene una base de datos que registra más de 150,000 eventos sísmicos en México que estuvieron por encima de la magnitud de 6 grados a partir de 1900, aunque ya sabemos que no son grados y que la escala llamada escala de Richter no es una escala y que pues es muy difícil comparar dos mediciones de movimientos sísmicos. Lo que sí sabemos es que la Tierra tiembla de manera continua y que cada 2 o 3 décadas hay un sismo catastrófico en cualquier lugar de México y todos los edificios muestran un testimonio de ese dinamismo subterráneo. Los muros de Hueyapan están desnudos, no tienen aplanados ni acabados y las huellas de los siniestros pueden verse a ojo desnudo como largas cicatrices que separan una mampostería de otra. Aquí se ven por lo menos 3 franjas de mampostería, 4 con un ojo entrenado como el de Alejandra González Leiva, que me explicó todas estas cosas.
Los especialistas en arquitectura colonial han mostrado que los edificios del siglo XVI en Morelos son resultado de un proceso ininterrumpido de reconstrucción. Tiembla desde el siglo XVI y entonces cada tanto hay que rehacer la iglesia. Hueyapan tiene este contrafuerte inusualmente robusto en la pared norte, me voy a referir mucho a él, y el contrafuerte tiene muchas figuras e inscripciones grabadas en la piedra. Voy a decir lo que dice la inscripción, la transcribió afortunadamente Francisco Pérez de Salazar. En 31 de mayo se acabó esta obra del estribo, siendo juez de paz don Eusebio Carrillo, y lo cimentó el maestro José María Ramírez, 1839. Entonces, este no es solamente un contrafuerte, también es un acta. Apoya las paredes en la misma medida que apoya una pretensión de propiedad comunal. Recuerda un proceso complejo de apropiación y memoria. Cualquiera que tenga la más pequeña sensibilidad para la historia campesina de México, que conozca algún título primordial, algún códice o merced otorgando la tierra, sentirá un pequeño escalofrío cuando lea lo que está escrito en este contrafuerte. Es un edificio de piedra con un enorme contrafuerte, pero no es nada estático. El texto fue escrito por una autoridad civil, el juez de paz, pero no es una metáfora de la permanencia de la ley y la autoridad, y tampoco podríamos considerarlo una especie de sustituto de las tablas romanas de la ley, que es lo que dicen de repente los teóricos de la conservación. Sí se puede leer, pero no solo representa la permanencia, también atestigua la transformación de todo lo relacionado con este monumento del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Es una especie de acta de entrega-recepción en piedra, pero lo que indica muy claramente es que nuestros estándares para establecer la autenticidad de los monumentos requieren una revisión, porque aquí estamos hablando de un proceso fluido y no de algo que se quedó en el mismo estado para toda la eternidad. Hueyapan se convirtió, pese a todo, en patrimonio de la humanidad. Los criterios que se esgrimieron para proponer la inscripción fueron dos, de acuerdo con los lineamientos operativos vigentes en febrero de 1994. El primero fue el criterio 2. Los monasterios de los mendicantes tuvieron una influencia considerable en todo el continente americano. El criterio 2 se refiere a un monumento que haya tenido una vasta influencia en el tiempo y en la geografía. El segundo criterio por el que se inscribió fue el número 4. Todos los monasterios pertenecen a un tipo arquitectónico de edificio sobresaliente porque se diseñaron a partir de una relación única entre el espacio construido y el espacio abierto y sobre todo el énfasis en el amplio patio frontal o atrio con sus pozas individuales y capillas abiertas. Esta caracterización claramente viene de los estudios de Kubler y Macandrew. El Comité del Patrimonio Mundial, sin embargo, no aceptó que se considerara el criterio 6. Y como se había propuesto que se tomara en cuenta este criterio para monumentos asociados con eventos, tradiciones, ideas o creencias o con hechos históricos, con eventos históricos. Porque el ICOMOS dijo que los monasterios fueron concebidos y construidos para ser los instrumentos principales en el establecimiento de nuevas creencias religiosas a través de un nuevo modelo arquitectónico que hizo posible cristianizar a una población muy amplia en un vasto territorio y en un breve periodo de tiempo. Pero bueno, este es un argumento histórico bastante sólido, no hay manera de discutirle, pero el Comité del Patrimonio Mundial dijo que no, que con el 6 no, que solo era un tipo de edificio sobresaliente y además había tenido una vasta influencia, pero lo de su importancia histórica no los convenció. ¿Por qué? Además hay una cosa que llama muchísimo la atención. Ni la representación mexicana ni el ICOMOS pretendieron usar el primer criterio de inclusión, el número 1, que dice representar un logro artístico único. Y yo me pregunto, ¿por qué no? Conventos como Cuituco y como Yecapixtla, desde luego que representan un logro artístico. En primer lugar, esta decisión puede atribuirse a la ley mexicana, la ley federal sobre monumentos y zonas. Al mismo tiempo que se aprobaba la Convención del Patrimonio Mundial,
En México se aprobó esa ley que protege el patrimonio mexicano. Esa norma establece su propia clasificación y el texto legal establece una categorización estrictamente cronológica para definir si un monumento es histórico, artístico o arqueológico. Es muy conocido, lo voy a citar. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX destinados a templos y sus anexos. De acuerdo con la ley, son monumentos artísticos, en cambio, las obras que revisten valor estético relevante. Sin embargo, la ley es explícita. Cuando haya duda, el criterio histórico prevalece sobre el arqueológico. De manera que si una obra de arte se hizo durante el siglo XIX, se considerará patrimonio histórico y de ninguna manera artístico. En esto hay una parte sustancial de una identidad institucional en la que el Instituto de Antropología tiene una cierta aversión por las dimensiones estéticas o artísticas supuestamente equivalentes en el análisis y valoración del patrimonio, porque hay una cierta tendencia a pensar que estas dimensiones son de índole personal o subjetivo. El valor histórico es masculino, es serio, se establece por escrito y está ligado al nacionalismo. El valor estético, y esta es una controversia de todo el siglo XX mexicano, se considera femenino, siempre incurre en la ironía y depende demasiado de las imágenes, de las que se supone que son menos veraces que la palabra escrita. En este sentido, y a pesar de que, bueno, la museografía del Museo Nacional de Antropología es estéticamente muy relevante, este museo se caracteriza como un museo que no es de arte. Y esto es explícito, sobre todo a partir de las formulaciones de los que han sido sus directores en el pasado. En la ley mexicana no puede haber monumentos artísticos anteriores al año 1901. En la identidad y la retórica de quienes operan ese sistema, la palabra arte está severamente castigada. Perdón, pero estoy tratando de, no quiero venir a la casa que me invitó de criticón, pero estoy tratando de explicar por qué no propusieron los conventos del siglo XVI por sus valores artísticos. El problema con esta articulación cultural de los saberes mexicanos, y aquí está mi argumento central, fue que en el ICOMOS y en la Comisión del Patrimonio Mundial, los criterios estéticos sí importaban bastante. Y en cambio, la Comisión del Patrimonio Mundial tenía una desconfianza absolutamente medular de los valores históricos, que en sus decisiones concretas suelen quedar subordinados a los valores no históricos. Y aquí lo que estoy tratando de decir es que el criterio del sistema cultural mexicano y el de la Comisión del Patrimonio Mundial son completamente opuestos en este punto. En México se valora el patrimonio histórico como más relevante que el artístico y la Comisión del Patrimonio Mundial tiende a darle más importancia a los valores estéticos. Y ahorita argumento esto. Ahora bien, para inscribir un monumento en la lista, había que requerir otra condición. Los monumentos tienen que cumplir la condición de autenticidad en el diseño, material, factura o emplazamiento. Y bueno, aquí la nominación mexicana tenía mucho que argumentar a su favor. Para nada ocultaba la larga lista de reconstrucciones que habían tenido los conventos a lo largo de la historia. Al contrario, eso era prueba de su autenticidad. Y decía, incluso dice el dictamen, dado que esta es una zona sísmica, obras de consolidación significativas se han llevado a cabo en varios de los edificios. En las iglesias de Tetela y Ocuituco se cambiaron las cubiertas respectivamente en los siglos XIX y XX. Y se hicieron cambios mayores en Cuernavaca cuando se convirtió en catedral. Bueno, en el debate sobre la autenticidad está una parte de este galimatías. Y es curioso cómo coinciden los años. 1994 es un año muy significativo para que ocurriera este pequeño episodio en la historia del patrimonio mundial. Bueno, antes del 2020, los mexicanos nos referiríamos a 1994 como el año que vivimos en peligro. En realidad, yo pienso que el año que vivimos en peligro es este. Pero
La cuestión es que fuera de México también ocurrieron cosas. Y aquí hay una muy importante en la historia intelectual de la conservación, que puede explicar la gravedad, la exigencia que tiene el dictamen sobre Hueyapan, porque los ánimos en esta comunidad profesional a nivel mundial estaban bastante agitados. Unos meses antes de que se reuniera el comité, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el ICOMOS, que es un organismo auxiliar de la UNESCO y que participa en el Comité del Patrimonio Mundial, se había reunido en la ciudad japonesa de Nara. Esta reunión académica, patrocinada muy generosamente por la parte japonesa, tuvo el propósito de discutir la noción de autenticidad. Los participantes de casi todo el mundo fueron muy agasajados con una visita al santuario sagrado imperial de Ise. Perdón, pero no traje foto. Este templo Shinto, el santuario de Ise, desafiaba algo que los congresistas calificaron como las nociones occidentales sobre la autenticidad. A lo largo de 20 siglos, el santuario de Ise había sido reconstruido más de 60 veces, una cada 20 años desde el siglo VII. Cada reconstrucción había seguido estrictamente una tradición intangible, no escrita, pero los obreros, los carpinteros que reconstruían el santuario, seguían esta tradición al pie de la letra. Al contrario de la mitología occidental, que promueve la inmutabilidad de los edificios como símbolo de la tradición, en Ise la tradición y la fe quedaban constatadas por la reconstrucción. Y además los especialistas japoneses hicieron un esfuerzo importante en este sentido para explicarle a sus colegas de todo el mundo que el japonés no tiene una palabra que coincida exactamente con lo que en las lenguas de origen latino se denomina autenticidad. Sin hablar japonés, esto se puede explicar en buen español. Los japoneses estaban fastidiados de que les negaran la inclusión de sus monumentos más importantes en la lista en virtud de que habían sido reconstruidos recientemente y que la UNESCO los consideraba, por esta razón, la razón de su autenticidad se consideraba por parte de estos organismos muy eurocéntricos una razón de no autenticidad. A juzgar por las memorias del Congreso, las discusiones fueron muy acaloradas y me interesa destacar una observación que hace en ese momento François Choët, que hace una de las intervenciones más críticas, que dice que, bueno, en realidad el problema de la Convención del Patrimonio Mundial es que dice que los monumentos deben representar de manera excepcional valores universales. Y dice François Choët, ¿esto cómo se va a poder? Los valores universales no son excepcionales. Si fueran excepcionales, dejarían de ser universales. Esto es una contradicción de términos directa. Sin embargo, la propia Choët hizo notar que el sistema entero de la conservación tenía un cierto carácter eurocéntrico y tuvo algunas dudas de que se pudiera simplemente pues modificar una de sus partes sin que eso afectara el todo. Las actas están llenas de expresiones como a nuestra mirada de occidentales o bien el valor que la tradición occidental atribuye a la duración. Incluso hubo por ahí un participante que se puso a perorar y dijo que en todas las grandes épocas de la historia subsisten los valores inmutables, dijo. Y es en los valores que debe inspirarse la conservación del patrimonio, es en esos valores que debe inspirarse la conservación para apoyar los criterios propios de las naciones más avanzadas. Ahora, estas expresiones no serían tan raras si no se hubieran publicado en 1994 y 95, cuando pues decir nosotros los occidentales y dejar implícito ustedes los orientales, pues francamente eso ya no se podía decir. No, Oriente y Occidente expresados así eran cosas de los siglos del colonialismo. Un académico ahorita no puede presentarse en un congreso y decir, es que en los países orientales, porque le caen a palos. Muy al contrario de las voces más autoritarias, eurocéntricas y colonialistas, que afortunadamente estaban bastante aisladas, el ICOMOS promulgó en Nara un documento que modificó aspectos sustanciales de la Carta de Venecia
y que en sus 13 puntos abordó de distintas maneras la relación entre la autenticidad y la pluralidad de las culturas. Dijo, es de la mayor importancia y urgencia que dentro de cada cultura se establezca el reconocimiento de la naturaleza específica de los valores de su patrimonio y la credibilidad y veracidad de las fuentes de información relacionadas. Vamos a traducir esto: si el criterio de autenticidad no iba a ser la piedra supuestamente inmutable, si las reconstrucciones no se iban a apoyar en profusos archivos burocráticos llenos de documentos escritos, era urgente que cada quien definiera cómo abordar el problema de la autenticidad, porque ICOMOS quedó firme en dos principios. Puede que los valores sean distintos para cada cultura, pero todo el mundo debe tener valores, y aunque se debían hacer esfuerzos para evitar la imposición de fórmulas mecánicas o procedimientos estandarizados, los nuevos valores que iban a medir la autenticidad eran la credibilidad y la veracidad de las fuentes de información sobre los monumentos. Este era sin duda un criterio más flexible, mejor, a todas luces, pero no menos eurocéntrico, porque no podría postularse la universalidad de la filosofía de los valores de Max Scheler, que es una cosa alemana de los años 20. En fin, de nuevo me salto las partes que tienen que ver con la historia de la filosofía. No sé si todavía tengo tiempo. Preguntaría si estoy pasándome de tiempo, porque me preocupó lo que vi en mi reloj. Eh, 5 minutos, ¿está bien? Ok. Tú dinos. Bueno, tengo 3 páginas, trataré de saltarme las partes menos importantes. Aquí vienen a la mente 2 cosas. Primero, que las tensiones sobre la autenticidad que los participantes en aquel congreso le atribuyeron a las diferencias entre las civilizaciones orientales y occidentales, en realidad fueron tensiones que surgieron desde el primer momento de operación de la Convención del Patrimonio Mundial, y surgieron en un caso que llama mucho la atención, en 1980, cuando en una de las primeras acciones de incorporación a la lista, el gobierno de Polonia propone que se incorpore el Centro Histórico de Varsovia a la lista del Patrimonio Mundial. Pero el Centro Histórico de Varsovia fue completamente destruido por la Luftwaffe, por la maquinaria de guerra alemana, con motivo de 2 insurrecciones, la del gueto y la del ejército de los patriotas polacos. De manera que el centro de Varsovia quedó destruido y fue completamente reconstruido a partir de la documentación histórica, de manera que es un hito en la historia de la restauración. Es un ejemplo sobre el que se discute mucho de una restauración muy documentada. Cuando se aprobó la candidatura de Varsovia en 1980, se aprobó con el criterio 6, esto es, que ahí ocurrió algo significativo desde el punto de vista histórico, y claro que ocurrió algo significativo desde el punto de vista histórico. Ocurrieron un par de hechos muy ominosos de la Segunda Guerra Mundial que en cierta medida pasan a formar parte del Holocausto. Sin embargo, es notoria en el acta de la sesión que hubo bastante inconformidad de los delegados. Nadie se atrevió a decir no va a entrar el centro de Varsovia porque no nos parece que la destrucción de la ciudad sea un hecho histórico suficiente para incluirla. Pero, por ejemplo, pero hicieron 2 cosas. En primer lugar, el documento termina con una frase lapidaria: estaría fuera de lugar que en el futuro se inscribieran otras propiedades culturales que hayan sido reconstruidas. Y aquí lo que hay es probablemente una concesión a gente que no estaba de acuerdo con la inclusión. Pero además, en las reglas operativas, en los lineamientos operativos de la convención, pusieron una nueva cláusula
que decía: el comité considera que el criterio 6 debería justificar la inclusión en la lista solo en circunstancias excepcionales o conjuntamente con otros criterios. Esto es que para el Comité del Patrimonio Mundial, esto de la importancia histórica nunca fue del todo viable. Y a pesar de esto, bueno, y a pesar de que fue algo que se propuso para los conventos del siglo XVI sin aceptarse, pienso que la noción de autenticidad, tal como existía, tal como se consideró en aquel momento, antes de la reforma, pues es una noción que los conventos, y en particular el de Hueyapan, cumplen muy sobradamente, porque precisamente lo que muestra el contrafuerte de Hueyapan es esta fluidez de la historia. Y aunque la idea de que la piedra representa la inmutabilidad de los valores, todas estas cosas, es fantasiosa, ideológica y no tiene mayor fundamento, lo que sí ocurre es que aquí hay un documento, hay un proceso de autenticidad completamente documentado, ¿no? Y pienso que el comité fue sensible a esta circunstancia. Esto no nos resuelve del todo la muy, muy seria situación que se abre frente a estos y muchos otros conventos mexicanos, estén o no en la lista del Patrimonio Mundial, que tiene que ver con la variedad de técnicas, de momentos, de sus sucesivas reconstrucciones, con su carácter profundamente heterodoxo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí muestro una lápida, una de las piedras que se cayeron de la cúpula, que bueno, pues es una cubierta también muy probablemente de fines del siglo XIX, por el tipo de cortes que tienen las losas que la conforman. Y pienso que estamos ante un problema semejante al de la aguja de Notre Dame, que como sabemos es algo que es un guiso, es una aguja que construyó Eugène Viollet-le-Duc en el siglo XIX, no es medieval. Y aquí también tenemos ese problema. Vamos a reconstruir esta cubierta del siglo XX, vamos a volver a poner una cubierta de mampostería a sabiendas de que los muros la aguantan con mucha dificultad. Sería legítimo pensar en poner techumbres de madera, como estos conventos tuvieron en el siglo XVI originalmente, pero eso iría en contravención de la prohibición de la reconstrucción historicista que está desde la Carta de Venecia y es totalmente razonable. Aquí lo que es más importante y lo que me interesa más señalar es que este sistema de decisiones basado en valores supuestamente inmutables, esto que se llama la deontología, es quizás lo que está provocando más dificultades para tomar decisiones que a 3 años de los terremotos siguen siendo urgentes. Bueno, traía mucho más escrito, pero les agradezco mucho su atención. ¿Ahí me escuchan? Pues disculpen, es que tuve aquí un problema con mi internet. ¿Me escuchan ahí? Sí. 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 Tuve aquí algún problema, pero bueno, ya lo retomé. Pues muchas gracias, Renato, por esta interesante participación. Una muy diferente interpretación sobre todo este fenómeno que hemos estado tratando en este ciclo de pláticas. Empezamos el día lunes, la tercera como comentábamos, y que pues es una presentación pues desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la historia, de la antropología, vemos de la estética, ¿no? La que tú nos hiciste y que lleva a otras reflexiones, ¿no? A hacer otras interpretaciones de
de todos estos procesos de reconstrucción y que realmente no deben estar limitadas a la cuestión únicamente técnica, ¿no? Tal vez tuvimos la experiencia, los que estuvimos de alguna forma cerca a este fenómeno de la reconstrucción desde hace 3 años, el verlo como algo nuevo, ¿no? Como algo reciente, y pues por lo que veíamos, ¿no? Es la reconstrucción de los templos y los ejemplos que tú dabas de allá de Hueyapan, en Morelos, pues que ha habido a lo largo de la historia reconstrucciones muy constantes, y cómo a través de estos edificios, pues son hacer una lectura a través de la arquitectura, de cuál ha sido el proceso de reconstrucción, las diferentes etapas, las diferentes cuestiones estéticas, ¿no? En este fenómeno de la reconstrucción. Y pues bueno, vamos a abrir, antes de dar por terminada esta participación, a las preguntas que nos están haciendo algunos de los participantes en el chat. Y pues les voy a pedir a mi compañera Paola y a Galilea que nos vayan leyendo las preguntas que hay en el chat. Sí, la primera pregunta que tenemos en el chat es de la licenciada Daniela Tovar y dice: cuando inició platicando sobre la creación de Tlatelolco como un espacio para la clase media y la ruptura con toda la historia de pobreza que se reflejaba en Buenavista, Tlatelolco, en ese sentido quiero hacer 2 preguntas. ¿Cómo pensaría un proyecto de intervención para el Panteón de San Fernando y sus alrededores? Y la segunda dice: ¿se tiene alguna fuente en donde se hable de cómo interactuó la población de la colonia Guerrero con Plaza de Los Ángeles o los monumentos históricos durante el periodo de construcción de Tlatelolco? ¿O cómo considera que es la relación actual de la gente que vive en las colonias cercanas de Tlatelolco? Yo creo que la pregunta es estupenda. Bueno, precisamente estamos proponiendo algún proyecto de investigación que va por ese lado y que va a abordar los problemas bastante difíciles de resolver desde el punto de vista teórico del santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Pero además, desde luego sería muy importante ver qué provocó la construcción de Tlatelolco en las colonias aledañas, porque desde luego tuvo que haber cambiado su dinámica urbana. Me parece una pregunta de investigación estupenda, y lo que pienso es que no es solamente la construcción de Tlatelolco, sino el retiro definitivo, gradual, porque viene desde el principio de los 50, pero definitivo después del 68, de la universidad, del centro histórico, y también la construcción de distintas obras públicas, el metro, el Palacio Legislativo, que van encerrando a colonias tradicionales del centro histórico de la Ciudad de México, que siempre habían sido un poco conflictivas, pero que con esta reconfiguración urbana se generan islas de gran boato público, y también islas de marginación en zonas que tienen una enorme relevancia histórica. Una de las preguntas que nos hacemos muchos es si el patrimonio cultural y la interacción con ese patrimonio podría de alguna manera ayudar a superar este tipo de condiciones, pero evitando caer en las experiencias de lo que llaman la gentrificación, de procesos en los que claro que el patrimonio queda mejor, pero a costa de correr por medios económicos, digamos, de sacar a la gente que vivía ahí, pues porque al aumentar de valor el patrimonio cultural, aumenta el costo de todo, aumenta el costo de la vivienda, aumentan las rentas,
y los habitantes originales se van. Y esto ocurre un poco en todo el mundo, de manera más violenta con las aplicaciones interactivas, ¿no?, de los celulares. De repente pueden ser procesos de cambio social no muy positivo, pero sí muy veloz. Entonces, pues creo que sin embargo, y digamos, digo esto porque pues pienso que quienes planearon Tlatelolco lo hicieron con las mejores intenciones, y que ahí donde nosotros ahora vemos estas situaciones de inequidad, pues lo que hay que hacer es pues tener una actitud de mucha cautela y responsabilidad ante las soluciones que pudieran proponerse. Yo insisto, soy historiador del arte, veo con mucho interés lo que hacen los arquitectos y los ingenieros y los restauradores en este ámbito, pero es la labor teórica e histórica la que puedo hacer yo. Ok, muchas gracias. No sé si quieran leernos la siguiente pregunta que tenemos ahí, por favor. Sí, dice José Manuel Martínez Aguilar, interesante presentación. Me llamó la atención las interpretaciones distintas que se les ha dado a las cartas de conservación para intervenir el patrimonio. Gracias. En su opinión, ¿qué peso deberían los usos que le dan los pobladores los inmuebles patrimoniales respecto a los proyectos de restauración o reconstrucción? Bueno, creo que es una de las grandes fortalezas del sistema cultural mexicano, que ese aspecto no está desatendido. Y quienes se dedican a la conservación de monumentos en México, sobre todo de los monumentos históricos, tienen siempre pues una enorme sensibilidad para lo que plantean las comunidades, para las que estos monumentos todavía están en uso, todavía representan algo importante para la comunidad. Y en ese sentido, yo creo que esto se tiene que ampliar de varias maneras. En primer lugar, yo pienso que esa sensibilidad vendría muy bien también para el patrimonio arqueológico. En segundo lugar, creo que pues también cuando estamos hablando del patrimonio moderno, debería tomarse en cuenta. Por ejemplo, ahorita estamos con un proyecto de investigación acerca del Centro Scope, y una de nuestras propuestas, bueno, que como saben es este conjunto de edificios de los años 50 que tiene una muy importante decoración mural y que quedó muy dañado por el terremoto. Y una de las propuestas que tenemos, no nos toca la parte de ingeniería estructural ni nada por el estilo, pero es que se tiene que tomar en cuenta a la comunidad que vive alrededor de este monumento, y que pueda representar para la memoria, para la identidad de los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Creo que en ese sentido tiene que haber un mayor acercamiento, evitando pues la tentación de imponerle a las comunidades una forma de identidad que en el fondo sea la que uno quisiera otorgarles. El debate que reseñé entre Judith Friedlander y Rodolfo Staffenhagen es muy importante en este sentido, porque pienso que Friedlander en una cosa tenía razón. Sí hay una presión del nacionalismo del gobierno federal para imponer identidades que a veces pueden llegar a ser realmente poco genuinas o poco gratas para los que las tienen que asumir. Ok, gracias. Por ahí tenemos otra pregunta, si no la pueden leer, por favor. Sí.
de la licenciada Galilea, dice, en su opinión, ¿cree que se pierde la autenticidad en cada intervención o por el contrario se agregan ciertos valores por quienes en su momento hacen dichas intervenciones? Sin duda creo lo segundo, aunque creo que es válido hacer una crítica de las intervenciones, pero no digamos para anularlas, sino para tener cada vez mayor conciencia, mayor sensibilidad y actuar con mayor acierto. Me parece que es algo que el sistema cultural de México debe revisar. El criterio, vamos a llamarlo antiestético, en la restauración, en el sentido de que determina, digamos, que los valores estéticos van a quedar excluidos de las decisiones, y me parece un error por una razón, y es que los juicios estéticos, pues sí, a lo mejor en el siglo XVIII, cuando Baumgarten inventó la estética, pues hayan sido así de absolutos, como a veces se dice, pero ni la estética ni la práctica artística son hoy en día estas actividades completamente alejadas de la realidad social o petrificadas en un conjunto de valores supuestamente inmutables, o no sé a qué se refieren cuando hablan de la subjetividad en las artes porque no tiene nada que ver con nada que haya pasado en las artes en México en todo el siglo XX. Al contrario, ha sido un mundo lleno de vitalidad, con propuestas y contrapropuestas, y de hecho la idea de una cierta reconstrucción permanente y de la transformación del objeto, pues es una idea que está en la médula misma de lo que hoy de las teorías del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, creo que aquí una revisión sería válida. Claro que hay una parte que yo comparto, ¿no? Cuando se dice, este no es un museo de arte, refiriéndose al Museo de Antropología, de la misma manera que se dice que el Estado mexica no era un imperio, y que Moctezuma no era un emperador, y que estas categorías no coinciden exactamente con lo que pensaban los antiguos mexicanos, pues ni hablar, ¿no? De acuerdo. Pero cuando tú pones en un edificio construido en 1964 lleno de paredes de vidrio o de claroscuros, de reflectores, de spots y de cédulas, un montón de objetos, y dices, esto no es una obra de arte, pues realmente me parece que la explicación no ha sido suficiente, por decirlo menos, ¿no? Porque pues el criterio de la exhibición, aunque hay mucha pedagogía y todo eso, no lo niego, no le niego méritos para nada, pero pues sí hay un esteticismo, al menos en una parte de la exhibición. Y además no digo que esté mal, Okay, muchas gracias, Renato. Por ahí hay otra pregunta, si nos la leen, por favor. Sí, Guillermo Arce dice, un tema interesante en Hueyapan y otros conjuntos conventuales del siglo XVI es el de la conservación-restauración de los bienes muebles, retablos, tallas, lienzos, etc. En Hueyapan, los retablos laterales estaban repintados, en otras palabras, fueron mal restaurados en fechas muy recientes. Si no me equivoco, estos retablos fueron construidos tal vez a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. He visto que en los conventos del siglo XVI se privilegia la conservación de lo que se cree fue realizado en esa centuria sobre las obras hechas en los siglos XVII, XVIII y XIX. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que es muy interesante cómo se construye una imagen de lo colonial. Y digamos, esta imagen de lo colonial, voy a usar una noción que viene de la teoría contemporánea del arte, de los textos de Walter Benjamin. En muchos sentidos es un montaje, es decir, en la medida en que se yuxtaponen y se reúnen cosas
que no estaban muy relacionadas entre sí en un principio y generan una nueva significación. Los retablos que usted dice son realmente muy interesantes. Coincido y pues estos lugares los visitamos junto con colegas que en efecto pensaron en esa cronología, aunque es posible que más que una mala restauración, estos retablos más modestos que el retablo principal no hayan estado realmente dorados y hayan tenido desde el principio una modesta capa de pintura medio opaca, ¿no? Quizás sí hayan sido objeto de restauraciones pues no profesionales, eso sí, en casi cualquier parroquia rural de México se puede ver eso. Y ahí la pregunta que nos hacemos muchos, porque, a ver, el cálculo de cuántos monumentos históricos hay en México es gigantesco y va a rebasar para siempre la capacidad de cualquier institución. A lo mejor sería razonable entrar en un diálogo con las comunidades para que pudieran ellas mismas o llevar a cabo algunas acciones o abstenerse de otras para discutir en forma pues democrática, horizontal, cuáles son los criterios con los que es razonable intervenir en las iglesias. Y las experiencias que puede haber habido en este sentido, pienso yo que han sido pues alentadoras. En general la comunidad está muy interesada en la conservación de la iglesia, le representa algo mucho más importante que estas nociones medio abstractas de patrimonio nacional. Hay los templos, las esculturas, las figuras de culto, son parte viva de la memoria de cada quien. Y entonces no hay un descuido en general. Y han sido, creo que esto es un consenso que tendríamos muchos que nos hemos asomado a este mundo, han sido uno de los factores más importantes para que el patrimonio colonial de México se conserve. Entonces sería razonable pues entrar en un diálogo para aumentar eso. No estoy diciendo que no haya de repente pues gente que abuse de como de cualquier sistema, pero el saldo en general sería positivo. Yo estoy a favor de que la sociedad civil, porque además decimos las comunidades, pero recordemos que el plan de Ayala, que se redacta en esta región, se refería a los habitantes de estas comunidades como los ciudadanos. Estamos hablando de una forma de ciudadanía y yo pienso que la sociedad civil sí tiene que involucrarse. Y realmente creo que es uno de los caminos más razonables para mejorar, porque sí creo que el sistema está en crisis. Muy bien, pues esta es la última pregunta que tenemos aquí en el chat. Y bueno, yo quisiera aprovechar también para hacer alguna pregunta. Ya no tuve tiempo de hacerla aquí por el chat, pero aprovecho para hacerla de manera aquí directa. Hablabas de esta situación un poco crítica a la institución, al INAH, ¿no? Sobre todo a la ley federal que nos rige y que ha dejado pues muchos elementos, comentabas, fuera de su jurisdicción, ¿no? Su protección. Comentabas ahí, ¿no? Algunos elementos artísticos de los siglos XVI, XVII. ¿Crees tú necesario formular una nueva ley pues para ampliar un poco esta cobertura, ¿no? Existen muchas lagunas y nosotros lo vemos aquí con mucha frecuencia, ¿no? Que quedan fuera y que se prestan pues a que queden desprotegidos, ¿no?
será conveniente ya plantear una nueva ley y que pues no se finque mucho en la cuestión histórica, como dice, sino también ampliar la cuestión estética, la cuestión histórica, ¿no? De estos elementos, de estos bienes que fueron fabricados en estos periodos, en este periodo, en el periodo virreinal. Sí, pero con una reserva importante de entrada. Yo pienso que la Ley General sobre Monumentos y Zonas debe ser objeto de crítica, sí, debe ser objeto de una reforma a fondo. Yo en esto difiero de quienes dicen que es perfectible. No, hay que hacer una reestructuración en varias de sus partes, pero sin desconocer que es un documento que ha tenido consecuencias también positivas, porque México es uno de los países que han logrado conservar al menos una parte de su patrimonio arqueológico y una parte importante. Entonces, ahora pensamos que a lo mejor, ahorita digo qué cosas deberían contemplarse y a lo mejor reformularse, pero pues sería algo para avanzar y no para retroceder, ¿no? Por poner un ejemplo, la ley dice que cualquier objeto anterior a la conquista de México, nada más por eso es propiedad de la nación. Y yo no cambiaría eso. Cambiaría algunas reglas en la relación con quienes han llegado a tener colecciones privadas, sí, para que esas colecciones privadas pudieran con mayor facilidad llegar a integrarse a un patrimonio público en algún plazo razonable. Eso sí lo haría, porque ahorita la manera en que está, pienso que no facilita las cosas y que además es un patrimonio tan profuso que es muy fácil que un señor se encuentre algo en su patio, pues no es una circunstancia desconocida y tiene que haber algo un poco mejor Sí. para quienes están en esa situación. Pero sin cambiar, por ejemplo, ese principio general de propiedad pública. Yo no lo cambiaría. Y en cuanto a la propiedad de patrimonio histórico, no es ni siquiera una cosa de la ley de monumentos y sitios. Eso fue la reforma. Las iglesias, que son la parte sustancial del patrimonio colonial, son propiedad de la nación pues, porque fue el resultado de la reforma liberal. Y desde mi punto de vista, pues eso está bien, el resultado fue apropiado y yo francamente ahí tampoco le movería mucho. ¿Qué es lo que sí movería? La manera en que se relaciona el Estado con este patrimonio del Estado. Y en tres ámbitos. Primero, el que a mí me mueve, que es el arte moderno. El arte del siglo XX, en la mayor parte del arte del siglo XX mexicano, está desprotegido por la ley. No tiene protección legal de entrada. No hay una categoría, salvo la pintura mural, que diga, bueno, de entrada, esto está protegido por la ley, aunque no haya declaratoria, aunque ningún presidente se haya fijado. Y eso es una enorme debilidad y no es trivial para nada, porque lo que México logró en el campo de las artes en el siglo XX no es menor, no es secundario. Y puedo más o menos entender, porque al mismo tiempo que estaban haciendo esta ley general de monumentos y sitios, pues probablemente también estaban pensando en la nueva ley de asentamientos humanos, también de los años 70, y me imagino que se asustaron, que dijeron, bueno, si declaramos monumentos todos los edificios del arquitecto Pani, por poner un ejemplo, pues entonces ya nadie va a poder construir en este país, ¿no? Porque todo va a ser intocable, y este es un argumento que hasta hace poco uno oía mucho. Y de hecho, la ley en su versión original tenía una prevención de que no era posible que un autor vivo fuera incorporado al patrimonio artístico. Ahora, hay otra cosa en la que me parece que esta ley es limitada, abarca
abarca el patrimonio mexicano o realizado en México, sí. ¿Qué pasaría si en México se descubriera una obra de Velázquez y que estuviera en una colección privada? El Estado no tiene ninguna herramienta para que se quede en México. Perdón, pero no, es decir, ¿por qué? ¿No? Sí, fíjense cómo son dos formas de ampliar, digamos, las facultades del Estado de manera realista, no mediante expropiaciones, sino como se hizo en la ley de archivos, mediante un derecho de hacer la primera oferta, quizás, ¿no? Tercero, el patrimonio material es un monopolio del gobierno federal. Y ahí yo estaría más por un equilibrio de poderes, porque aunque el monopolio federal sí ha servido para limitar algunas deformaciones que ocurren a veces en los gobiernos estatales o municipales, el equilibrio de poderes consiste en que también el Estado federal tenga un contrapeso. No, digamos, hay un contrapeso para el poder, para los poderes regionales, pero tiene que construirse un contrapeso para la autoridad federal. Finalmente, creo que reunir en una sola institución las facultades de investigar, proteger y difundir, pues ha sido un poco una limitación, que son actividades diferentes. Esa es mi opinión en términos generales. Pues muy bien, muchas gracias. Creo que este es para otra plática y nos la podemos pasar ahí. Pues el tiempo se nos va terminando. Renato González, pues muchísimas gracias a nombre del Centro INA por tu participación. El arqueólogo Luis Antonio Huitrón, que es el director del Centro INA, está muy al pendiente de esto. No pudo estar desafortunadamente ahorita conectado como él le hubiera gustado, pero me pidió que te agradeciéramos a nombre del Centro INA Estado de México tu participación y ojalá pues más adelante podamos nuevamente contar con tu presencia y tu participación. Pues muchas gracias a todos y el día de mañana nos vemos con la cuarta plática. Tenemos la participación de Elsa Arroyo Lemus. Ella nos va a hablar sobre el proyecto de rescate de la pintura mural en los conjuntos conventuales de la Ruta de los Volcanes. Algún tema también pues, relacionado con la región de lo que nos habló el día de hoy el doctor Renato González Melo. Muchas gracias a todos y nos vemos por aquí mañana a partir de las 18 horas, 6 de la tarde. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias.